como cada jueves aquí en nuestras charlas gratuitas. Primero que nada queremos dar un abrazo solidario de corazón a corazón a todas las personas, desearles que estén bien, que estén con sus familiares, con sus hijos, con sus padres bien. No nada más aquí en el DF, evidentemente, sino también en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca. Y no nada más aquí en México, también sabemos que ha habido estos cambios, estos movimientos, estos acomodamientos en Perú, en Japón y también en California, me parece que ha habido movimientos. La Tierra nos está acomodando y también se está acomodando, entonces pues evidentemente hay que sacar el aprendizaje de todo esto que nos está sucediendo desde el corazón, desde mantener la serenidad, y es por eso que hemos hecho esta charla gratuita que va a colación desde la primera parte de la semana pasada sobre el estrés y la ansiedad. Entonces, bueno, sin más por el momento, presento a mí Tania Espinosa y Lucas Matus, pues bienvenidos a esta charla. Pues gracias, Tania, efectivamente. Buenas noches a todas, todos, gracias nuevamente por acompañarnos en esta su casa Samayana, en estas charlas gratuitas. Y sí, muy lamentable lo que vivimos hace unos días en la Ciudad de México, en el estado de Puebla, en el estado de Morelos, que fue la zona central de este sismo, de este terremoto. Jojutla. Jojutla está muy afectado, otros municipios de Morelos también. Han sido afectados por este sismo que si bien la intensidad fue de 7.1, los daños fueron muy severos por la cercanía del epicentro. Efectivamente, como nos dices, Tania, es un momento de ajuste, de acomodo, es una brutal sacudida, sí, que la Tierra hace como una manifestación como ser vivo que es la Tierra. Y creo que una lección que tenemos que aprender de esto que sucedió es la señal fue esta. Es un movimiento telúrico que ajusta y desajusta cosas. En este reordenamiento hay muchas cosas que cambian de forma, ¿no? Y el mensaje entonces es lo interesante que tenemos que aprender de ese tipo de situaciones, para vivirlo desde un corazón pleno, pero un corazón que tenga intención solidaria, que pueda vibrar con lo que los otros han vivido. Es importante recordar que si bien si se dimensiona en relación al volumen poblacional de la Ciudad de México, los daños son menores en vidas humanas comparado con lo que sucedió hace 32 años, en el 85. Y la magnitud de los edificios colapsados también es mucho menor. Eso no obsta para que las personas que vivieron in situ esta situación y las cientos o miles de personas que han perdido su casa. Así es, y bueno, en lo personal, bueno, queremos platicarles un poco. Nosotros estamos aquí en el área de Cuapa. En Cuapa, para los que no viven en la Ciudad de México, fue una de las áreas más afectadas. Estuvimos incomunicados literalmente y sitiados por cuestión de seguridad, y creo que todos hemos tenido momentos de reflexión, momentos de miedo, de ansiedad, de estrés, que precisamente vamos a hacer, esta charla va encaminada al estrés y la ansiedad, pero todos los que hemos vivido en la Ciudad de México, los que están también en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, en todo México, creo, hemos recibido mensajes desde Chihuahua muy solidarios, muchas gracias a todos. Son momentos de reflexión, y cuando nosotros hablamos que todo está conectado y que pertenecemos, que todos somos energía y de alguna manera estamos siempre conectados, también estamos conectados con nuestra querida y bella Madre Tierra. Y la Madre Tierra se acomoda, es un ser vivo. Entonces, cuando hay estas sacudidas, conviene mucho pensar en nosotros. A veces tenemos nuestros temblores internos, necesitamos unas sacudidas internas también para, a veces, cuando hay derrumbes, hay que derrumbar y ver, por ejemplo, hay que sacar polvo y ver qué de ese derrumbe vale la pena todavía tener, ¿no?
A veces hay que deconstruirnos y volvernos a construirnos, que eso finalmente es volver a edificarnos, y cómo con cimientos mucho más sólidos. También yo les quiero expresar, finalmente también tiene que ver estos momentos muy solidarios. Yo creo que la sociedad civil ha sido muy solidaria, muy amorosa, muy generosa, y en este sentido para mí es muy importante esta parte de la gratitud, porque finalmente los que estamos aquí, nosotros que estamos dando esta charla, pero además ustedes que nos escuchan, es la gratitud sobre un regalo que a veces es lo más preciado que tenemos y que a veces no nos damos cuenta, y es la vida. La vida, verla como vivir cada día como un regalo, vivir la vida desde la alegría, desde el amor, desde la solidaridad, de decir a los seres queridos que los queremos, que los amamos, que nosotros nos amamos, y entregar esa fuerza. Tenemos una gran energía, un ser divino dentro de cada uno de nosotros, a veces en este tipo de situaciones, para que salga, ¿no? Pero hay que hacerlo día con día. Siguen ahorita todavía... continúa la reconstrucción de las ciudades, de los pueblos también, y es algo que no se acaba. Creo que es algo que hay que seguir y hay que reflexionar sobre ello. Claro, creo que un punto importante que mencionas de paso es el hecho de vivir el aquí y el ahora. Efectivamente, la catástrofe, creo que se puede dimensionar así, como una catástrofe, una tragedia, es justo uno de los momentos críticos en la vida de las personas, en este caso de un gran colectivo, que exigen una respuesta inmediata. Estos son estos casos extremos en los que más adelante ahondaremos, en los que la situación externa, en este caso, el contexto de un sismo, hace que la persona enfrente uno de los momentos críticos, activándose todo su sistema de defensa, sí, claro, sistema de alerta, ¿no?, para poder responder a esta situación extrema que requería adrenalina, por ejemplo, capacidad, ¿no?, de reacción. Y ese es un punto, pues, entender que situaciones como estas, que son extremas, producen también reacciones en muchos casos extremas, independientemente de la situación que cada uno haya vivido. Recordemos que cada uno vivimos, y no solamente es que haya estado en el lugar, sino ver o escuchar te hace vivir una experiencia muy particular que en ese primer momento saca a la persona del centro de equilibrio, ¿no? Porque lo más importante en estos casos es la supervivencia. Entonces se activa un mecanismo de defensa autónomo que hace que la persona realice acciones o busque espacios de seguridad por encima de cualquier otra acción. Sí, claro. Y le exige efectivamente un torrente de adrenalina que se libera en el cerebro hacia todo el organismo para poder dar respuesta y mantenerse así en un periodo que puede ser variable. En este caso, para muchas personas, a la fecha siguen viviendo todo el periodo crítico, todavía está en la etapa de empezar a transitar lo vivido. Entonces muchas personas hoy todavía están con altos niveles de estrés, respondiendo de adrenalina, sí, y de una tensión mantenida, sea por lo vivido, por la angustia en la que todavía están algunas personas. Todavía se tiene la esperanza de que haya personas vivas bajo algunos de los escombros. Entonces muchas personas están en un periodo todavía de una gran liberación de adrenalina para poderse mantener en ese espacio. Y lo relevante es poder entonces identificar los siguientes elementos o pasos necesarios para que todos no mantengamos esa situación de estrés asociada con el miedo, porque lo que quedó después del fenómeno, de la vivencia, fue el temor a que hubiera réplicas u otros temblores próximos. Entonces se crea un miedo interno y una psicosis colectiva, ¿no? Por esa parte hago un poco de paréntesis para señalar, invitar a todos que
que seamos muy cuidadosos con la información que distribuimos y cómo usamos los medios. Y cómo usamos la energía para enfocar ciertas cosas. Que esa parte es muy importante porque creo que son los momentos claves en los que uno tiene que lograr entrar en un estado de armonía, independientemente de la situación que cada uno haya vivido, es encontrar un espacio personal de paz que permita claridad mental de pensamiento para poder entrar en un espacio de reconstrucción, incluso la parte emocional. Sí, incluso, bueno, evidentemente en estos casos, bueno, nosotros también vamos a dirigir nuestra charla a casos de estrés laboral, escolar, etcétera, pero bueno, quedó a colación, estamos totalmente coyunturales con este hecho, para muchos traumático. Muchos de los que vivimos el temblor del 85, siendo niños, adolescentes, tenemos ese chip ahí metido y también es normal que se sienta momentos de desasosiego, de angustia, de enojo, y en este sentido es poder sacarlo de manera interna y volver a estar en nuestro centro para poder tener una mejor reconstrucción de nosotros y evitar posibles enfermedades también. Si mantenemos este estado de enojo constante o estado de ansiedad o de miedo constante, sí nos puede ser no benéfico, al contrario, nos puede ocasionar más adelante pues muchísimas enfermedades, ¿no, Lucas? Entonces, pues se vale llorar, se vale enojarse, pero también canalizar la energía hacia algo constructivo, ¿no? Y en una cuestión de interiorización del espacio, como comentaba Lucas, en poder encontrar esta armonía que tenemos nosotros. Eso es lo que vale la pena, pues, ¿no? Claro, creo que este fenómeno telúrico tiene una condición también de una generación energética telúrica, valga la redundancia, pues, ¿no? El movimiento de las placas tectónicas genera no solamente el desplazamiento de las placas terrestres o tectónicas, sino que libera otro tipo de energía, una energía también cinética que hace que entonces todo se desplace y se genera un halo en toda la zona impactada energético. Muchos de los que lo vimos en la Ciudad de México estarán de acuerdo en que durante el día 19 y tal vez parte del día de ayer, muchas personas vivimos todavía una sensación de... como si estuviéramos flotando. En una densidad espesa, pues, ¿no? Y lo menciono porque se crean campos de energía. Sí, claro. Si adicionalmente a mi propia experiencia, a lo que yo percibí, a mis sistemas de creencias y cómo elaboro lo que sucedió, y si además me meto a estar viendo una cantidad de noticias y de imágenes, también me estoy alimentando de pensamientos que, si bien son realidad, ya en este momento no son útiles para poder construir una tranquilidad interna. Entonces, por eso los invito también a ser cuidadosos con lo que se publica en las redes, porque de otra manera se crea más caos. Se aumenta el caos, se dimensiona la sensación de miedo y es necesario conservar la paz para poder entrar en la etapa de reconstrucción plena, tanto en el colectivo social como en la parte individual. Entonces, justamente nos habíamos quedado en la sesión anterior en las causas más comunes que producen estrés. Ya las mencionadas como estas, que son los casos extremos, las causas más comunes son, por ejemplo, las situaciones laborales, las excesivas cargas de trabajo, las concretas asumidas, digamos, aceptadas por contrato, y las asumidas de manera cotidiana en el ánimo de quedar bien para suponer que nuestro trabajo es estable. Entonces uno empieza también a echarse cargas de trabajo adicionales a lo que el propio trabajo exige, y es una causa muy frecuente de estrés, que la gente no alcance o sienta que no alcanza a cubrir su jornada de trabajo durante su jornada, y se lleva trabajo a casa y va generando una serie de posposiciones que aumentan la condición de estrés.
En otros casos también hay problemas interpersonales comunes en toda relación humana, con compañeros y superiores, y hay situaciones en las que el clima laboral puede ser también bastante denso y crea una mayor fricción entre las personas. En algunos casos, la falta de conocimientos especializados en algunas personas, cuando se les exigen puestos demandantes, también les causa estrés. El reconocer en su foro interior que tienen alguna debilidad cognitiva en lo que compete, la materia en lo que trabajan. Las amenazas continuas de recorte que suceden todos los días, o de reestructuración de la empresa o organización, también en la persona mantienen un estado de incertidumbre continua por no saber, no tener la seguridad laboral. Recuerden que ahora hay mucho outsourcing, es decir, una especie de subcontratación que no genera antigüedad. Este es un asunto de argucias legales para evitar hacer pensiones a las personas. Entonces, muchas personas que trabajan, no hemos trabajado en este esquema de outsourcing, se puede vivir una sensación de inestabilidad laboral, lo cual mantiene a la persona también durante periodos prolongados de estrés. Situaciones escolares, fin de ciclo, titulación, tesis, exámenes, etc. Situaciones financieras. Lo que más produce estrés y ansiedad. Esta necesidad de poder cubrir las necesidades del hogar, de la casa, la manutención, es una causa muy frecuente de estrés. Situaciones familiares también. Muchas situaciones familiares también pueden tener conflictos internos, algunas ser relaciones tóxicas, y o situaciones afectivas con terceras personas que también pueden ser no satisfactorias o tóxicas, entre otras de las causas comunes de estrés. Así es. Y bueno, por ejemplo, en estas cuestiones financieras y materiales que producen estrés y ansiedad, volvemos un poco a la coyuntura, o sea, tenemos siempre la cuestión de todo lo construido. O sea, muchas personas también fueron desplazadas de sus casas por seguridad, porque donde vivían, aunque no se derrumbó, sí presentaron daños, y también ese estrés y esa ansiedad de perder el hogar, perder el techo, ¿no? Perder cosas valiosas que tienen en sus casas y que de alguna manera las tienen que dejar. Entonces también esto es un aprendizaje un poco de qué es lo que vale la pena dejar y qué es lo que no vale la pena dejar, hacer como ahora sí que una selección para vivir un poco también más ligeros, ¿no? Nada más rápidamente, Blanca Pagán nos dice: del susto del temblor me duele el estómago y tengo diarrea. Y quedó, que me explica que quedó desguazada con un dolor en su cuerpo constante, y da gracias a que sigue viva. Es parte de estas reacciones de estrés y ansiedad que colapsa, pues, ¿no? Literalmente el cuerpo. Sí, gracias, Blanca. Un poquito más adelante te daremos algunas sugerencias para que puedas reencontrar armonía y poder entonces transitar, soltar esas emociones, esa emoción que está bloqueadas, ahí, ¿no? Entonces en unos minutos más, un poco más adelante, trataremos de darte algunas sugerencias para poder sacar esos elementos, estos pensamientos que nos pueden generar una permanencia de la angustia, miedo, incertidumbre y por tanto un estado de estrés continuo. ¿Por qué lo menciono? Porque en la defensa y respuesta psicobiológica de la persona frente a una situación crítica de estrés se manifiesta, digamos, en 3 niveles. El primer nivel es el cortical, es decir, la corteza cerebral, en el cerebro donde se activa la defensa del yo. Es decir, ahí donde surge la personalidad de la persona frente a una real o presunta agresión psicológica hacia su vida. Hay un segundo nivel de intervención, que es el nivel autónomo de urgencia, el cerebro reptil, es el primero que reacciona. En otra ocasión hablaremos del cerebro reptil, del cerebro triuno, para poder entonces ir integrando cómo está la respuesta humana, fisiológica, frente a una situación de estrés demandante.
En ese sistema autónomo de urgencia, el cerebro reptil, que es básicamente cerebelo y trocoencefálico, están los mecanismos de defensa y huida. Pero hay un nivel todavía más profundo de afectación, que es el nivel celular o el nivel inmunológico. Por tanto, la persistencia en el tiempo, el estrés, debilita el sistema inmunológico de defensa y a menudo deriva en un estado de crisis donde a posteriori pueden presentarse infecciones, alergias u otro tipo de manifestaciones autoinmunes. Entonces es importante que este punto lo tengan en consideración, porque usualmente la información que tenemos nos hace pensar que la afectación básicamente es a nivel donde recibí el golpe o el órgano que se afecta, estómago, hígado, etcétera, colon, pero no es en ese lugar finalmente donde la afectación toca los puntos más sensibles. Son las células que integran esos órganos donde está la afectación real, donde las energías entonces pierden la armonía. Una célula, por tanto, que está sometida a periodos largos o constantes de estrés, acaba por vulnerar su sistema inmunológico y se puede facilitar otro tipo de alteraciones a nivel celular. Y cuando digo celular me refiero no solamente a la célula como entidad, como unidad del cuerpo humano, sino como la contenedora en su núcleo de los mensajes genéticos, es decir, del mensaje que cada célula tiene para responder a los fenómenos en forma integrada. Recordemos que el cuerpo humano está conformado aproximadamente por 5 billones de células, ¿no?, que trabajan coordinadamente. Entonces, la liberación de adrenalina como respuesta natural tendría que pasar a un estado de reposo, pero si esto no sucede y se mantiene la persistencia del estímulo, entonces la afectación llega a ese nivel, a nivel celular y a nivel inmunológico. Entonces ese punto es muy importante también que lo menciones y lo refuerces por esta condición de entender cómo es que más adelante el cuerpo pasa a experimentar situaciones como gastritis crónica, colitis crónica y otro tipo de situaciones que se originaron tiempo atrás. Sí, así es. Recordemos que finalmente nosotros percibimos al mundo y nosotros energéticamente también aportamos a nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, si vivimos estos momentos de estrés y ansiedad constantes, como ya Lucas lo mencionó, en cuestión de ansiedad y de estrés dentro del área laboral, con nuestra familia, el área financiera, situaciones también de estrés hacia nosotros mismos, de estarnos autoexigiendo demasiado, nuestras células se van marchitando porque literalmente el estrés, no sé, ustedes como la vez pasada les comentábamos en qué parte de su cuerpo sentían estrés o ansiedad. Y es literalmente sentir como esa parte, o es que todo nuestro cuerpo de repente se contrae y se va marchitando. Entonces, cuando nosotros tenemos constante esos mensajes de ansiedad y de estrés, de emociones como la ansiedad y el estrés, pues podemos generar incluso enfermedades tan graves como cáncer, ¿no? Pero además todo nuestro flujo energético está bloqueado. Primer chakra, Muladhara, que es el de la supervivencia, al menos antier a todos se nos bloqueó totalmente, ¿no? Porque tiene que ver con la supervivencia y con el miedo de sentirnos seguros en esta tierra. Entonces, posteriormente cada uno de estos chakras va viendo qué emociones vamos teniendo con nosotros, ¿no? Y todas estas emociones van generando ese mismo estrés y esa misma ansiedad. Entonces, esa parte es interesante de cómo un estrés o una ansiedad por mucho tiempo, que a lo mejor su principio tiene que ver desde mi infancia, y si no lo he trabajado, todos mis hábitos están a partir de esas emociones, ¿no? Y lo que posteriormente nos sucede son dolencias físicas, emocionales constantes, y que nos lleva a una enfermedad, ¿no?
En la fisiología médica se conoce como síndrome general de adaptación. Síndrome es un conjunto de síndromes de adaptación. Entonces, lo que permite el síndrome general de adaptación o estrés es restablecer el equilibrio interno, generando un estado de alerta y atención corporal. En la respuesta rápida, digamos que hay dos tipos de respuestas. Una respuesta rápida al estrés, se libera principalmente adrenalina y noradrenalina que permiten una activación de todos los sistemas. Hay un secuestro de sangre, se llama así, de toda la sangre se va a los órganos principales, pulmones, corazón y cerebro. Por eso en muchos casos la piel se pone pálida o fría, porque la sangre se va justamente a los órganos que requieren de mayor respuesta frente a esta condición. Se activa un circuito entre el cerebro, la parte central, el hipotálamo, la médula de las glándulas suprarrenales y los órganos de choque. Los órganos de choque en este caso puede ser los brazos para poder correr, soportar pesos muy importantes y piernas, por ejemplo, ¿no? En la respuesta lenta, que es una vez que pasó el primer impacto, el primer choque, se libera cortisol y otras sustancias. Ya hemos hablado del cortisol como una de las hormonas muy importantes en los trastornos. De hecho, se le llama como la hormona del estrés. Voy a hablar un poco más adelante de todos los efectos que tiene esta hormona, sin verlo como una hormona malvada. El cortisol se libera de manera diaria, todos los días. Voy a hablar un poquito ahorita de la liberación de hormonas para que para que todos tengamos claro cómo es que funciona nuestro cuerpo humano, el cuerpo humano. Entonces, en esta segunda respuesta lenta se libera el cortisol, se activa nuevamente el circuito hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal y órgano de choque para poder mantener una respuesta continuada. Los fisiólogos, es decir, los científicos que estudian estas materias, han encontrado patrones específicos de respuesta hormonal y nerviosa frente a condiciones de estrés extremo. Un ejemplo un tanto simplón es, por ejemplo, la prueba del polígrafo. Es la prueba que utilizan los investigadores para saber si uno miente o no miente. Si la persona dice o no la verdad. Claro. Y lo que hacen es colocar electrodos en diferentes partes del cuerpo para medir la frecuencia cardíaca, la sudoración, la dilatación de las pupilas, etc. Porque mediante estudios proyectivos se ha evidenciado que cuando la persona miente se activan cierto tipo de hormonas y de respuestas fisiológicas que permiten identificar que lo que está diciendo por lo menos tiene un grado de no veracidad, de no fiabilidad, de no veracidad, ¿no? Entonces, esa es una de las pruebas en las que podemos evidenciar que una situación de estrés produce trastornos fisiológicos, ¿no? Y esto es para poderles hacer saber que si en el momento que yo tengo miedo, tengo sudoración, la piel chinita, etcétera, eso me manifiesta que mi cuerpo tiene una transformación y que si yo no logro manejar lo que estoy viviendo para poder adaptarme adecuadamente, sino vivir en la negación ni en una confrontación con lo que está sucediendo, porque si no, entonces no voy a poder entrar en un espacio de armonía para ayudarle a mi cuerpo a que regrese a su estado de equilibrio, armonía. Y para hablar un poquito más sobre el tema de las hormonas, quiero señalar, por ejemplo, que el cortisol sigue un ciclo circadiano. Es decir, el cortisol se produce justamente por la activación de la luz a través de la retina de los ojos que llega al cerebro y le da una instrucción que le dice que inicie el ciclo circadiano para que empiece a liberar cortisol suficiente para que la persona se mantenga activa en el día. ¿No? Entonces, digamos que en la mañana, quienes conozcan los gráficos, podemos ver una curva que comienza por ahí de las 6:30, 7 de la mañana, una curva ascendente que llega a su pico máximo pues aproximadamente entre la 1 y las 3 de la tarde, tiene un espacio de meseta
y en la tarde, conforme el sol empieza a descender en el ocaso, viene un descenso de la curva y justamente la ausencia de luz hace que la glándula pineal en la parte posterior del cerebro, que es una de nuestras grandes glándulas maestras, que en otra charla hablaremos sobre esta glándula pineal. Claro, produce la melatonina, la que nos permite entonces entrar en el espacio interno, porque en ese momento hay una desconexión de la mente activa para entrar en una etapa de reposo o sueño. Esto es muy interesante porque la persona no está desconectada, no está muerta. No. Simplemente que la corteza cerebral, tanto así como si yo apagara el switch de la luz, hay una desconexión que hace que la persona deje de estar activa y reactiva a su exterior y entre en un estado de reposo para que su cuerpo recupere la energía consumida durante el día y el reposo que los músculos necesitan para poderse mantener en estado de alerta, en estado activo durante las horas de luz, ¿no? Entonces esta parte es muy importante porque nos permite clarificar que las hormonas están ahí siempre funcionando, que hay disparos mayores cuando vienen estos estados extremos que exigen respuesta por estrés. Cuando se esté estresado, el hipotálamo, que es uno de los puntos claves en el cerebro, después hablaremos, como tú señalaste, de relación del cerebro y la pituitaria hipófisis, que son las glándulas maestras junto con la pineal, que están en la parte media del cerebro, en la parte de la base, ponen en marcha un sistema de alerta, de alarma en el cuerpo, activando también la glándula pineal para producir ACTH, que es la hormona que estimula también a las glándulas suprarrenales, para liberar una oleada de hormonas, incluyendo la adrenalina y el cortisol, que van a actuar en diferentes órganos, y cuando esto permanece, entonces puede producir daños y otras manifestaciones en el cuerpo. El cortisol, como les decía, no es una hormona terrible, es una hormona que funciona, lo que sucede es su exceso. Ayuda al cuerpo a equilibrar el efecto de la insulina, por ejemplo, para mantener los niveles de azúcar en la sangre en el nivel adecuado, y la movilización de la grasa también para producir energía. Ayuda al cuerpo a controlar y responder frente a situaciones demandantes, ayuda a regular la presión arterial, por ejemplo, y participa de manera activa en el sistema inmune. Entonces, como pueden darse cuenta, la afectación es global. Estas hormonas afectan todas las células, produciendo una afectación del sistema inmune, empezando a vulnerar las defensas de las personas. Se activa también el sistema de adrenalina para dar respuesta y permite que la glucosa se movilice en el cuerpo para poder atender las demandas de los músculos frente al estrés. Hay muchos efectos, tú me mencionaste algunos: migraña, por ejemplo, insomnio, fatiga crónica, hipertensión, depresión, un metabolismo decrementado, un sistema inmune bajo, artritis, por ejemplo, estados de hostilidad o de enojo continuo, y reflujo gastroesofágico, y en algunas personas visión de túnel. ¿Tienes por ahí algún comentario? No, pensé que ibas a comentar algo. Entonces es importante que tengamos en consideración cómo vivimos y cómo apreciamos las situaciones que vivimos o las que suponemos van a suceder en el futuro. Porque podemos tener una valoración positiva y entonces adaptarnos para mantener el equilibrio, o tener siempre una valoración negativa de lo que sucede, una visión catastrófica o fatalista, y entonces permanecer en un estado de desequilibrio y o enfermedad continua. Por esa parte es interesante reconocer
Entonces, ¿cuál es ese juez interno que determina lo que vivo y la forma de la mirada con la que contemplo las cosas? Porque dependiendo de esa percepción, construyo un pensamiento basado en mis patrones de creencias y elaboro un pensamiento y desarrollo una conducta o respuesta. En una primera fase de respuesta al estrés se conoce como fase de alarma o de huida y se presenta cuando nuestro organismo se prepara a producir el máximo de energía para dar respuesta con los consecuentes cambios químicos. El cerebro entonces envía señales que activan toda la secreción de hormonas para generar una respuesta en cadena y que el cuerpo pueda responder. Cuando pasa la señal de alerta, nuestro organismo se relaja y recuperamos el estado de reposo. Si la situación se mantiene de forma continua, entonces pasamos a la siguiente fase, que es la fase de adaptación. También se le conoce a esta fase como la fase de resistencia y se presenta cuando se mantiene la situación de alerta sin que exista relajación. Y ojo con este punto. Si no mantenemos relajación, vamos entonces a empezar a sufrir no solo de manera inmediata dolores en alguna parte del cuerpo por tensión continuada, particularmente cuello, hombros, espalda y en otras partes del cuerpo dependiendo de la posición en la que uno se mantenga. Creo que los días que vivimos juntos en la calle, en estos días recientes, uno puede observar el cuerpo de la mayoría de las personas, todos en un estado de tensión, de hiperalerta, que durante horas no permitía la relajación. Entonces, en esa segunda etapa de relajación, si no hubo relajación, se pasa a la etapa de adaptación. Es entonces cuando el organismo intenta retornar a su estado normal y si se vuelve a producir una nueva respuesta, un nuevo estímulo, se mantienen los sistemas de hormonas elevados de manera permanente y en esta fase llega a su límite cuando se agota la energía. Es decir, al paso del tiempo hay una fase de agotamiento. Sucede cuando el estrés se convierte en crónico y se mantiene durante un periodo de tiempo que varía en función de cada persona. En esta fase se experimenta debilidad, es común que las personas manifiesten un cansancio crónico, un sueño intranquilo, con mucho insomnio, y el mencionar que a pesar de que descansaron o durmieron tantas horas, no se sienten con energía, y esto es porque no hay fase de relajación, y aquí encontramos entonces fugas de energía. Además de que hay bloqueos de energía por la cantidad de pensamientos que estoy elaborando, también tengo fugas de energía. Y por tanto la persona se empieza a sentir debilitada y es ahí donde más adelante pueden aparecer manifestaciones diversas como apatía, por ejemplo, la falta de ánimo, el desaliento, el desánimo, colitis, por ejemplo, gastritis, úlceras gástricas, insomnio muy frecuentemente, un estado de irritabilidad continua, enfermedades cardíacas, depresión. Las personas hipertensas es común que cuando sufren la crisis acudan al médico, al hospital. Entonces uno ahí encuentra que si uno explorara un poquito sobre qué le pasó en el día a la persona, se da cuenta que su estado de hipertensión es reactivo, es decir, responde a situaciones emocionales de su vida y mantener esquemas parciales de tratamiento no resuelven el problema de la persona, porque mientras no maneje su estado de angustia o de estrés continua, su estado cardiovascular se mantendrá en la hipertensión. El estado de desarmonía pues afecta a todo nuestro organismo, no se particulariza en una sola parte, sin embargo podemos observarlo focalizado en algunos órganos. Y ahí podemos entonces empezar a hablar de somatizaciones, entendidas estas como desórdenes en la salud general. Por ejemplo, dolor de cabeza, cefalea o migraña, hay varios tipos de dolores de cabeza que se presentan de manera continua.
dermatitis, neurodermatitis, fogazos o fogolabiales, comezón, placas en las zonas de los pliegues, enfermedades respiratorias, sinusitis, laringitis, bronquitis, asma, que es una hiperreacción a los fenómenos, dolores de huesos y musculares, mialgias, que es dolor de músculos, artralgias, que es dolor de las articulaciones, dolor de espalda, porque en estos casos se carga el sentido de responsabilidad o de no cumplimiento de la responsabilidad, hipertensión arterial, por supuesto, enfermedades cardíacas, es una de las causas número 1 de muertes en el país, gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Estas se denominan enfermedades de adaptación. Es importante entenderlo porque la mayoría de las personas empiezan a vivir estas manifestaciones como una enfermedad establecida, suponiendo que el acudir a una consulta, tomarse un medicamento, un fármaco, va a resolver su situación, y entonces se convierten en crónicos. Y se convierten en personas dependientes de fármacos, que pueden pasar a otro estadio ya del autoconsumo, porque también la consulta es costosa, paso el tiempo, es un asunto que empieza a armar la economía de la persona y el estrés aumenta. Entonces esa parte es muy importante porque es la focalización del fenómeno en una parte de mi cuerpo. La energía entonces está bloqueada, está congestionada o está en fuga. Pero creo que esa parte sí le quiero resaltar, que la persona se vuelve consumidora de medicamentos. Y seguramente va a visitar a un médico, a otro, y no encontrar respuesta real a su problema, porque su problema no está en su estómago o en su colon, sino en la forma en la que vive, en la forma en la que percibe, en la forma en la que elabora sus pensamientos, en la forma en la que responde al mundo. Y por eso lo que tú mencionabas al principio, de lo importante de poder estar en un estado de armonía que me permita adaptarme a las nuevas circunstancias. Por tanto, las somatizaciones se dan a nivel físico, palpitaciones, opresión en el pecho, hormigueo, sensación de mariposas, vacío en el estómago, sudor en las palmas de las manos, diaforesis, sequedad de la boca, dificultad para tragar o respirar, temblor corporal, manos y pies fríos, tensión muscular generalizada o focalizada. No puedo explorar a la persona durante una sesión de masaje terapéutico, por ejemplo, y encontrar que tiene zonas realmente hechas roca casi, de endurecidos los tejidos por esta tensión continua. Puede haber falta o aumento de apetito, así se puede manifestar en las dos condiciones. Diarreas o estreñimientos son otra de las condiciones que se presentan justamente como somatización a nivel físico. Y aquí lo importante, Blanca, es recordar que son reactivas, es decir, que no está siendo manifestación de una enfermedad infecciosa, sino que está siendo una forma de reaccionar, en este caso, de expulsar fuera la sensación de lo vivido, ¿no? Para poder entonces saber que no es una enfermedad, sino que es una manifestación somática secundaria a la experimentación de lo vivido, y que reencontrar la armonía, la tranquilidad, permitirá que nuestros intestinos, en este caso, tomen su ritmo normal de evacuación. También puede haber fatiga crónica y sin motivo. A nivel psicológico, vivir situaciones continuas de inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia, deseos contenidos de llorar y un nudo a la garganta, y tú ya lo dijiste también de otra forma al principio. Es importante sentir nuestras emociones, dejarlas fluir. Es decir, la tristeza es una emoción necesaria, me permite procesar el duelo. Entonces hay que liberar esas energías contenidas, no hay que contenerlas, no hay que invisibilizarlas, no hay que negarlas, pero tampoco hay que quedarse en el sentido de sentir que todo se escapa como agua entre las manos, porque tenemos que lograr mantener
la armonía individual para poder estructurar nuestro proceso de adaptación y o duelo en caso necesario. Puede haber irritabilidad, enojo, furia constante, descontrolada, por eso es importante también mantenerse serenos cuando se maneja. Recuerden que en estos momentos todo el mundo tiene urgencia, se ha recomendado que no circulen si no tienen necesidad de circular, para evitar también los roces entre la gente cuando va conduciendo por esas situaciones reactivas que pueden permanecer por la situación de estrés vivida. Deseos frecuentes de gritar, golpear o insultar, es importante. Aquí lo relevante es identificar que si tengo esas manifestaciones, haga conciencia para poder tener un manejo adecuado y no generar situaciones de confrontación. Dificultad para tomar decisiones, hay desorientación en muchas personas, dificultad para concentrarse, dado que hay una serie de pensamientos catastróficos o fatalistas que la persona no se puede concentrar. Dificultades con la memoria, también es frecuente. Lentitud de pensamiento o reacción tardía y cambios de humor constante como los más frecuentes, además de la depresión, la tristeza crónica o la melancolía, que son estados agravados, o el aislamiento si la persona no logra encontrar su camino de tranquilidad o encontrar la ayuda para hacerlo. Ajá. Pues dando respuesta a Blanca y a Yeye en particular, que nos están viendo, y a todas las personas que en estos momentos saben, sienten en su cuerpo, en sus emociones, la ansiedad y el estrés por diferentes motivos. Aquí Lucas también ya nos dio una cuestión de no nada más este evento que nos atañe a todos, sino el nivel de estrés y de ansiedad que tenemos normalmente en nuestra vida, que no deberíamos de tenerlo, pero malamente lo estamos padeciendo. La vez pasada yo les recomendé un trabajo de poner sus manos, la derecha arriba y la izquierda acá abajo, abajito de nuestro ombligo. Pueden sentarse en el piso, pueden estar parados incluso, ¿no? Y este mudra ayuda mucho a mover aquí nuestras aguas de las emociones internas. Entonces, ¿por qué pasa que, Blanca, tengas dolor de estómago, que presentes diarrea o estreñimiento en un dado caso, ¿no? Porque todas la hemos comentado en otras charlas, las emociones nos llegan primero aquí. Posteriormente ya viajan, a veces tenemos opresión en el pecho, nos da dolor de cabeza, etcétera, pero normalmente siempre aquí, en toda nuestra área del plexo solar y arriba de nuestra pelvis. Aquí están acumuladas todas nuestras emociones son agua. Entonces, este mudra nos ayuda mucho a tener un balance de nuestras emociones. Es muy simple, son 5 minutos de respirar y sacar primeramente cualquier afectación en nuestro cuerpo físico, posteriormente en nuestro cuerpo emocional y posteriormente en nuestros pensamientos. Ese es un ejercicio que ahora yo les recomendaría que lo utilizáramos, esa misma, pero evidentemente tenemos todos nuestro chakra muladhara bloqueado porque es nuestra conexión hacia la tierra. Y vienen días seguimos en trabajo, seguimos manteniéndonos en calma, seguimos construyéndonos. Un poco de lo que hablamos al principio, estos movimientos de tierra también no nada más son externos, también son internos, y eso es a todas las personas, en mayor o menor medida a todos. Aunque vivan en Argentina, que nos mandaron saludos, muchas gracias Argentina. En Argentina están, se sabe, ahora vivimos en el tiempo de saber lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Perú, en diferentes lados, y eso nos hace estar mucho más conectados, porque finalmente volvemos a lo mismo, todos estamos conectados. Yo soy tú, yo soy parte de ti. Tú eres parte de mí y estamos conectados siempre. Entonces hay que ayudarnos un poco desde la construcción, desde el amor, y desde conectarnos también con la Madre Tierra
saber que esto también es una parte del aprendizaje, a veces un tanto con mucho movimiento, pero es un aprendizaje y volvemos. Internamente yo les sugiero que hagamos todos una reflexión de manera interna en donde veamos qué necesitamos reconstruir en nosotros, en nosotras mismas desde nuestro interior, qué vale la pena ya soltar por completo para que no vengan tantos estos derrumbes donde nos haga sentir que toda nuestra casa, cuando hablo de casa no hablo nada más de nuestra casa física, sino desde nuestro templo, desde nuestro cuerpo, no se vea afectado, pues, ¿no? Y en este sentido es esta meditación en donde ponemos nuestro mudra y desde el primer chakra Muladhara, entre la vagina y el ano en mujeres, entre el pene y el ano hombres, es imaginarse que hay un tubo, un tubito que nos va a conectar directamente hacia el corazón, el gran corazón, el corazón amoroso, cálido, magnífico, nutricio de la Madre Tierra. Es respirar y que nuestro tubito vaya a conectarse. Lo van a sentir, probablemente la primera, la segunda vez no lo sientan, pero sean constantes y van a sentir esa conexión con el corazón de la tierra y simplemente agradecer por la vida, agradecer que estamos vivos, agradecer que seguimos aquí aprendiendo en esta experiencia de esta dimensión de la tierra y que hay movimientos que nos hacen ver que estamos todos conectados y que todos podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Claro, sí, creo que coincido contigo en esto que le comentas a Blanca. Creo que además de lo que ya le sugeriste a todos, a Blanca, creo que vale la pena que hagas una meditación interna, personal, para que puedas encontrar la paz interna que te permita liberarte de los pensamientos tóxicos, ahorita reiterativos, de miedo, para que puedas internamente no sufrir derrumbes, sino estar en un espacio de construcción y reconstrucción desde tu propia paz interna, la que te habita, la que te llena, este corazón inmenso que te habita, para que puedas focalizar desde tu meditación todos tus órganos donde se han focalizado tus emociones y pueda entonces fluir tu energía para que puedas canalizarla de manera correcta y puedas tener una mejora en estas somatizaciones. Yo también les doy las gracias a los amigos de Perú, de Colombia, de Argentina, que nos han estado enviando, de Nicaragua, de otros países hermanos. He recibido muchos comentarios de amigas de otros países, de Japón, en este apoyo solidario a México. Entonces a todos un abrazo y comentarles que tenemos... Sí, ya empezamos tenemos nuestras consultas privadas. Es muy importante saber cómo manejamos nuestras emociones. Pueden ver las consultas privadas, ya sea de manera personal o en Skype, en www.samayana.com.mx. Y también tenemos ya este fin de semana el taller de Huemac Olivares de la respiración circular. Todavía hay espacios, comuníquense, también encuentran toda la información en nuestra página o aquí mismo en la parte de eventos. Tenemos el 30 de septiembre el inicio del grupo nuevo de Medicina del Movimiento. El taller básico. El taller básico de manera presencial, son 4 sábados. Y también tenemos el domingo 1 de octubre ya también una segunda generación de la alquimia de los chakras. La verdad es que estamos muy agradecidos por las personas que han venido a los talleres. Aprendemos también nosotros, no se crean, es una cuestión, aprendizaje, una retroalimentación, pero además muy amorosa. Cada uno de nuestros talleres está basado en esa cuestión y entregarles herramientas para la propia sanación. La sanación no viene de afuera, la sanación no lo va a dar... Cualquier cambio que tú quieras en ti, no lo va a dar el gobierno, no lo va a dar el médico, todo cambio viene desde el interior. Y aquí nosotros tratamos siempre de otorgar las herramientas necesarias que te permitan a ti
encontrar esa salud, ese bienestar, esa armonía interna, porque ya la tienes. Nada más es cuestión de reconectarte entre tu ser de luz esencial, armonioso, amoroso, para poder trabajar lo que tú desees en tu vida. Entonces, bueno, pues estamos aquí, nos vemos el siguiente jueves, seguimos nosotros trabajando, estaremos al pendiente de lo que sucede aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los mensajes que nos hicieron llegar, a todas las personas que nos vieron, a Norma, a Diana, a Carla, a Jimena, a todos, muchísimas gracias. Y para quienes estaban preguntando, aquí, ven esta es una personaje importante de Casa Samayana, se llama Luna, es nuestra perrita, es una chica que desde hace 7 años era niña de la calle y ahora ha sido parte de nuestra familia. Vale, también tenemos una hija hermosísima de 11 años y nosotros somos Casa Samayana. Desde aquí les mandamos un gran abrazo, sean felices, agradezcan que estamos vivos, siempre, ese es un gran regalo que nos da la vida, Dios, universo, hay que ser siempre agradecidos con eso. Muchísimas gracias, namaste. Namaste.